Para cualquier empresa en Argentina la situación es compleja. De hecho, vamos a hablar en un rato de la decisión que ha tomado Aerolíneas Argentinas con la caída del 97% de su facturación. No todas cayeron el 97%, algunas cayeron el 50%, otras el 40%, otras el 70%, pero en todos los casos han necesitado ayuda del Estado. Ayuda que en su momento llegó, no a todas, no todas pudieron acceder a los ATP, pero sirvió evidentemente para saldar los salarios de muchos argentinos. ¿Cómo sigue esta historia que te interesa a vos, no tanto al empresario, sino a vos, que sos el que tiene que cobrar el sueldo? Así. Sí, Juan Enrique, el titular de Sigma Global, asesor de asesores. Muchas gracias por la consideración. Efectivamente, Guille, se extiende este plan de asistencia para el trabajo y la producción, pero hay una realidad, ¿no? Hay que decirlo. ¿Alcanza? ¿No alcanza? ¿Alcanza que a una pyme le pagues el 50% del salario? ¿Sabés que se conoció un informe de la OCDE que dice claramente que es calamitosa la situación de las pymes que tienen menos de 5 empleados? Esto hay que decirlo, porque que vos le ayudes a pagar el 50% del salario no es todo. Y el salario tampoco es todo en una pyme, si bien es importante como un factor de la producción. El trabajo, para una pyme que no puede tener actividad, no es todo. Hay que decirlo también que es ambicioso lo que hizo el gobierno y realmente es inédito. En realidad este programa le está saliendo al gobierno 170.000 millones de pesos, que si le sumás el ingreso familiar de emergencia son 300.000 millones de pesos en 2 meses. ¿Sabés qué es 300.000 millones de pesos? Es todo el presupuesto de salud de todo el año de la nación argentina. Claro que es inédito. Nadie puede negar, Juan, en este caso, la intención del Estado de colaborar, de ayudar, de no dejar a las empresas solas y a la gente sola también, ¿por qué no decirlo? Pero también es cierto que la informalidad, la inexistencia de datos, lo difícil de buena parte del mundo comercial argentino, hace que no entren muchas de estas empresas, en algunos casos no llegan a tener esa categoría legal dentro de los programas de ayuda. Sí, creo que la peor parte la tiene el comerciante. Esta imagen resume quiénes tienen la peor parte. Lo repasamos la semana pasada, comenzaron los conflictos, ya hay 80 juzgados de primera instancia laborales trabajando. Claro, hay empresarios o comerciantes que se retiraron del mercado y no tienen actividad. Pero es verdad, bueno, vamos sobre los puntos de este programa de asistencia para el trabajo y la producción. Primero, que va a continuar, incluso se van a liquidar salarios la primera semana de julio. O sea, hablamos de mayo y de junio. Va a ser redireccionado. Se va a buscar a las empresas que realmente tienen problemas o no tengan actividad económica y que tengan a lo sumo un aumento del 5% de la facturación comparado con el mismo mes del año pasado. 5% con un 45% de inflación. Vos me dirás, che, yo aumenté un poco la facturación porque tiene que ver con la inflación. Pero bueno, el gobierno va a seguir mirando a los sectores golpeados. Va a ser redireccionado. ¿Y sabes por qué, Guille? En Córdoba la producción industrial está trabajando al 100%. En San Juan al 95%, en Santa Fe al 80%, por eso va a mirarlo en términos de actividad y de zona geográfica. Salarios, claro, te lo decía recién, se va a liquidar seguramente mayo y junio. Es importante porque hasta ahora se liquidó el mes de abril con un costo de 170.000 millones de pesos, algo muy importante. Y hay que recordar, Guille, más allá de esta imagen es central, porque el comerciante minorista, como vos decías recién, informal, se retiró, cerró, y ahí hay 1 millón de trabajadores. 25 empleados se le va a pagar el 70%. Y también, esto es importante lo que te voy a decir, Guille. Recordemos que este programa fue modificado. Primero era hasta empleados de 25 empleados 70%, hasta 100 empleados, llegó hasta 800 empleados y más de 800. Y recordemos que hay empresas ahí grandes, multinacionales, grandes, en el caso de Techín, que se le pagó el 50% y después le dieron la opción de que si estas empresas no hacían contado con liquidación, no compraban dólares en el mercado formal e informal, se les iba a retirar. ¿Qué hicieron estas empresas, Guille? Se retiraron. ¿Sí? Se retiraron. ¿Por qué? A estas empresas les conviene más hacer fuga de capitales y dólar
dólar contado con liquidación, que le paguen el salario a los trabajadores. Mirá, un ejemplo, una empresa de 3.000 trabajadores. Es que es una variable nada más. En este caso, en la economía, en el dibujo económico de la compañía, el trabajador es una variable. No tiene sangre, no tiene huesos, no tiene hijos. Es una variable económica, Juan. Tal cual, pero vos fíjate, una empresa de 3.000 trabajadores, son 100 millones de pesos por mes. Abril, mayo y junio son 300. Mirá lo que representa para esta empresa. Decir, no me des 300 millones porque yo quiero comprar dólares. Déjame decir, Juan, que en este momento se debate la extensión de la cuarentena y que la cuarentena obviamente va a seguir, por lo menos en este sector de la Argentina. Se ha ido flexibilizando en el interior, ustedes lo saben perfectamente. Hay provincias donde la vida es prácticamente normal. No aquí, donde estamos nosotros, donde el conglomerado alcanza casi 15 millones de personas. Eso también hay que destacarlo. En las últimas horas, el propio ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires ha dicho que si se abre por completo la cuarentena, los muertos van a estar apilados. Y en el mismo sentido, aunque con otras palabras, lo dijo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta situación, por lo menos en este sector del país, que es productivo, sobre todo de la General Paz para allá, donde se produce prácticamente todo lo industrializado de la Argentina, va a seguir. Aquí esa situación va a continuar. Entonces el dilema, el desafío, es cómo se prepara Argentina para el final de la cuarentena y en todo caso en qué condiciones va a estar la economía real, Juan. Sí, hay una realidad, ¿no? La situación económica de la República Argentina y del mundo ya no depende de la cuarentena. Vos podés levantar la cuarentena y tener todos los problemas sanitarios que sabemos que vamos a tener, que pasaron en el mundo, que pasó en Italia, que pasó en Francia, que pasó en Estados Unidos, y la economía no se va a recuperar. Hay que decir una realidad también cuando hablas de esto. Mirá, cuando hablas de estos comerciantes, que vos, el gobierno, a través del programa, buscás pagarle el salario, hay una realidad central. ¿Y sabes por qué te lo digo esto, Guille? Yo miraba ayer a los anticuarentenas, el domingo, el sábado, miraba esa situación y escuchaba... Era muy extremo todo, ¿eh? Sí, algunas declaraciones por ahí eran, digamos, un poco coherentes, en el sentido de que una pyme, un trabajador que tiene un local, tiene 3 empleados, está bien, vos le pagás a través de este programa de asistencia para el trabajo y la producción, le pagás el 50% del salario, pero lo que necesita el comerciante es el consumo personal, su financiación. Y un caso central es la tarjeta de crédito, Guille, y no se está hablando del tema. Lo vamos a hablar más tarde, si existe un plan para ayudar a pagar otra vez la tarjeta de crédito, porque ante la extensión de la cuarentena, así como el IFE se paga una vez más, a lo mejor habría que pensar en alguna solución extra para la gente que no sea los préstamos de 150.000 pesos con interés, en este caso financiado por el Estado. Pero lo hablamos en algunos minutos. Ahora, fíjense que si trazamos un paralelo, y voy a ser breve, entre la salud y la economía, algo que no sé si es bueno, pero lo vamos a trazar igual, podríamos nosotros utilizar algún ejemplo. Cuando la economía está sana, como un cuerpo, funciona normalmente, no trae ningún inconveniente y es una máquina. A veces puede tener un poco de tos, pero funciona sola. Hay que darle agua nada más, y comida, y funciona. Ahora, cuando la economía se enferma y hay que hacer algún tipo de tratamiento, es decir, a ese cuerpo imaginario que es la economía, le ponemos un respirador, ese respirador no puede estar conectado mucho tiempo a ese cuerpo porque en algún momento va a empezar a fallar seriamente. Mejor podría hablar un médico de esto, por supuesto, pero solo estoy trazando un paralelo, haciendo un juego periodístico. Y lo mismo si le ponemos un corazón artificial. Si a un cuerpo le ponemos un corazón artificial, puede vivir hasta que consigan el corazón que lo reemplace, es decir, hasta que se pueda hacer el trasplante. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy la economía argentina, como la economía del mundo, está funcionando artificialmente, con la asistencia de todos los estados, que han puesto a trabajar la máquina, es decir, que han imprimido billetes y han ido por una asistencia directa. Pero el cuerpo en algún momento va a tener que sanar, en algún momento va a haber que sacarle ese corazón, en algún momento va a haber que desconectarle el respirador y habrá que pedirle a esa economía y a ese cuerpo que funcione. El gran dilema, y ya para cerrar, el gran dilema es saber si la salud va a ser la misma, si va a poder seguir funcionando como antes. Y todo parece indicar que no, que habrá que ser creativos. Pero claro que para eso